Tal como les va, hoy les voy a hablar sobre hepatopatías difusas. ¿Y cómo valoramos al hígado por ultrasonido? Bueno, requiere un ayuno por lo menos de 6 horas para limitar el gas intestinal y distender la vesícula. La ubicación del hígado, el límite superior es a nivel del quinto espacio intercostal en la línea medio clavicular, el límite inferior ligeramente por debajo del margen costal. Le pedimos al paciente que se acueste, que levante los brazos para levantar todo lo que es las costillas y poder ver mejor al hígado que se asoma debajo de las costillas. Le pedimos que respire hondo, que aguante el aire, eso es una inspiración mantenida. Vamos a hacer cortes transversales, longitudinales, oblicuos por debajo de las costillas a nivel subcostal, o también por vía intercostal si no viéramos bien por vía subcostal. La inspiración mantenida nos ayuda a ver mejor el domo hepático, pero esa zona es como considerada un punto ciego desde el punto de vista ecográfico. Vamos a poner el transductor en cortes longitudinales y transversales, explorando por debajo del reborde costal, desde el apéndice sifoides hasta la línea axilar anterior o línea axilar media. También vamos a poner al paciente de costado, y de esa manera también vamos a explorar el hígado por vía subcostal o intercostal. El hígado normalmente es homogéneo, con ecos finos, su ecogenicidad debe ser igual o ligeramente superior a la corteza renal e inferior si la comparamos con la del vaso. Fíjense acá en esta imagen como el hígado es ligeramente más ecogénico que el riñón. Esto nos permite tener un parámetro no solo para la ecogenicidad del riñón, sino también la ecogenicidad del hígado, y un poco a ojo nos vamos dando cuenta cuando está aumentada la ecogenicidad. Recuerden que la vascularización del hígado está dada por el sistema porta, que lleva el 70 al 75% del flujo sanguíneo, proviene del tracto gastrointestinal y del vaso. La circulación general depende de la arteria hepática, rama del tronco celíaco, rama de la aorta, contiene generalmente sangre oxigenada, es la irrigación nutricia, y la sangre que viene por la porta desde el intestino y desde la arteria hepática se mezclan en los sinusoides hepáticos y de esta manera se metabolizan todos los alimentos y se sintetizan las sales biliares. ¿Cómo diferenciamos las venas suprahepáticas de las ramas de la porta? Bueno, las ramas de la porta generalmente, como vemos en la imagen de la derecha, tienen las paredes más ecogénicas, más gruesas, mientras que las venas suprahepáticas tienen paredes prácticamente inexistentes. Solamente en la suprahepática derecha vemos por ahí una leve pared fina, ecogénica, pero el resto de las venas suprahepáticas son como surcos negros dentro del hígado. Así que de esa manera diferenciamos las venas suprahepáticas de la porta. Acá tienen un ejemplo de una rama portal. Fíjense las paredes ecogénicas y también vemos como por encima de la vena porta, que es la rama derecha de la vena porta, se observa la vía biliar muy delgada. Acá tenemos en el lóbulo izquierdo del hígado una línea blanca, que esto es el ligamento redondo, es una imagen ecogénica, recuerden que el ligamento redondo es más caudal. Ese ligamento redondo deja una sombra, que esa sombra a veces limita la visualización de las estructuras posteriores. No confundir esto con un vaso. Y las causas de hepatopatías difusas, bueno, hepatomegalia, infiltración parenquimatosa, infecciones como hepatitis, fibrosis hepática congénita, síndrome de Budd-Chiari, hígado de estasis, cirrosis. Las causas de hepatomegalia, las más frecuentes son el enolismo crónico, la esteatosis no alcohólica, las neoplasias primarias o metastásicas, la hepatitis aguda viral, la insuficiencia cardíaca derecha o global, la pericarditis. Como causas menos frecuentes tenemos los síndromes mielo o linfoproliferativos, la obstrucción biliar, la hemocromatosis, las enfermedades autoinmunes como la cirrosis biliar, enfermedades más raras como el Budd-Chiari, amiloidosis, poliquistosis, hidatidosis, bueno, etc. ¿Y cómo decimos que el hígado tiene una hepatomegalia? Bueno, acá en la imagen estamos viendo una comparación de la longitud entre el hígado con la del riñón. Fíjense el corte longitudinal, este corte, algunos lo utilizan cuando es mayor a 15 centímetros para decir que el hígado está aumentado. Lo que se mide es la longitud a nivel del espacio de Morrison, donde vemos al riñón al lado del hígado, y tomamos un diámetro desde la punta del hígado hasta el diafragma. Y cuando esto mide más de 15 se consideraría una hepatomegalia. Pero bueno, esto es una medida aislada,
y en realidad hay que hacer más un contexto, ¿no? En realidad hay que ver si el paciente es alto, si es grandote, si los órganos son grandes, como por ejemplo ver los riñones, ver el vaso, si también están agrandados. Y en ese caso, por ahí esta medida nos quedaría como muy justa. Quizás en un individuo más petizo o de órganos más pequeños, esta medida sí la podemos utilizar. También podemos ver los bordes del hígado, y cuando el hígado se agranda, los bordes se vuelven convexos. Los bordes, que habitualmente son rectos, se vuelven más globulosos. El lóbulo hepático derecho generalmente está como más caudal que el polo inferior del riñón cuando hay hepatomegalia. También la cara posterior inferior del lóbulo izquierdo se hace convexa, propagándose hacia el vaso. Y también se puede desplazar el hígado hacia el área esplénica y ver el hígado detrás del vaso. Y eso también es lo que se llama el hígado en trompa de elefante o en cola de castor, que es, hay que estar preparados para no confundirlo con un hematoma subcapsular del vaso. Acá vemos distintas imágenes. En la imagen de la izquierda vemos un hígado aumentado de ecogenicidad, pero vemos que no sobrepasa el borde inferior al polo inferior del riñón. Esto estaría normal. Mientras que en la imagen de la derecha vemos que el borde inferior del hígado sobrepasa el polo inferior del riñón, y esto además vemos que el ángulo en que termina el borde hepático está redondeado. Esto es un signo de hepatomegalia. También el hígado, que tiene bordes rectos, en general puede abombarse, verse los bordes globulosos y se ve un contorno biconvexo. Además, podemos ver que el lóbulo derecho asoma por debajo del reborde costal en la línea medio clavicular, y eso es otro signo de hepatomegalia. También podemos utilizar los ángulos, y esto es algo que a ustedes no les gusta estudiar, pero lamentablemente los ángulos son útiles. Entonces, ¿cómo usamos a los ángulos y cómo son los ángulos? Los ángulos son tres. Tenemos el marginal inferior izquierdo, el marginal inferior derecho y el marginal izquierdo. El primero es el marginal inferior izquierdo. Lo vamos a hacer a nivel del epigastrio, vamos a hacer un corte longitudinal en la línea media y vamos a ver una lonja de hígado y vamos a ver la aorta por detrás. En este corte, acá vemos un ejemplo de cómo se ve la lonja del hígado y vemos también la aorta por detrás. Vemos cómo termina este ángulo hepático inferior, ángulo marginal inferior izquierdo. Este ángulo es fácil de recordar que es la mitad de un ángulo recto, o sea, cuando es mayor a 45 grados está aumentado. Y es fácil a ojo decir cuando algo es de la mitad de un ángulo recto. Así que este ángulo es fácil de recordar y fácil de evaluar, no hace falta tomar con un transportador la medición del ángulo. Bien, el otro corte también se hace en el epigastrio, pero en forma transversal. Y este ángulo se llama marginal izquierdo. También vamos a ver una lonja de hígado y vamos a ver el ángulo del lado izquierdo. Ahí se ve un ejemplo y vemos también esta angulación. Este ángulo es similar al anterior, también es de la mitad de un ángulo recto, de 45 grados, no más, y también es fácil de evaluar. Por último, el ángulo marginal inferior derecho es un corte longitudinal, pero a nivel del corte del riñón, del espacio de Morrison, y vemos una lonja de hígado, también vemos el ángulo. Este ángulo, fíjense que suele ser bastante agudo, pero se considera aumentado cuando es mayor a 75 grados, que es un poquito menos que lo que es un ángulo recto. O sea que cuando este ángulo lo vemos como más cuadrado, eso es un signo de que está aumentado. El lóbulo caudado o de Spiegel es un lóbulo que queda entre la vena cava por detrás y el ligamento venoso de Arancio. Este ligamento venoso, bueno, y la cava determinan este lóbulo accesorio que tiene generalmente una vascularización especial. Drenan las venas de drenaje de este lóbulo directamente a la vena cava inferior, y también el aporte arterial recibe tanto flujo de la arteria hepática derecha como de la arteria hepática izquierda, y eso es lo que garantiza que este lóbulo tenga una mejor irrigación que el resto del hígado cuando hay hipertensión portal, y por eso se hipertrofia el lóbulo caudado, mientras que el resto del hígado por ahí se hipotrofia. Hay una manera de medir al lóbulo caudado. Algunos proponen tomar la medida anteroposterior del hígado a la altura donde se ve el caudado, donde está la vena cava, y comparar la medida del caudado con la medida total.
y debe medir 1/3 o menos. Cuando mide más de 1/3 se considera aumentado. Otros dicen que hay que tomar el diámetro antero-posterior del lóbulo caudado, y cuando es mayor a 35 milímetros también se consideraría aumentado. Y acá tienen un ejemplo de esta relación entre el total del hígado con la medición del caudado, y esto es una relación de más de 1/3. Por lo tanto, este lóbulo caudado está aumentado. Y acá tienen otro ejemplo donde vemos el lóbulo caudado de más de 35 milímetros, también está aumentado. Y bueno, la esteatosis hepática la podemos clasificar, la podemos ver en forma difusa o a veces focal. ¿Y qué es la esteatosis? Es el aumento del contenido lipídico del hígado. Hay una transformación grasa del hígado que se acompaña de aumento de tamaño y de aumento de la ecogenicidad. El hígado se dice que es un hígado brillante. También se observa aumento de la atenuación posterior con disminución de la visualización de los vasos intrahepáticos o del diafragma. Se asocia a múltiples procesos, como procesos patológicos como la obesidad, la diabetes, la hiperlipidemia, también a tóxicos como alcohol, fármacos como metotrexate o tamoxifeno, o a procedimientos quirúrgicos como los pacientes con gastroplastía o derivación intestinal. Y la mejor estrategia para valorar la ecogenicidad del hígado es compararla con la del riñón. Normalmente el riñón es más oscuro. Y acá tienen un ejemplo de un riñón que cómo se ve más hipoecoico que el hígado normal. Y acá hay otro ejemplo de un hígado esteatóxico, donde vemos también el aumento de la ecogenicidad del hígado. También vemos como este hígado, si ven dónde está el borde inferior, que no está porque está cortado, pero claramente sobrepasa el polo inferior del riñón, así que esto es un hígado aumentado de tamaño y con aumento de la ecogenicidad, compatible con esteatosis. Y la esteatosis se clasifica en leve, moderada y severa. La esteatosis leve es cuando hay aumento de la ecogenicidad, pero la visualización de las estructuras vasculares y del diafragma es normal. La esteatosis moderada es cuando vemos aumento de la ecogenicidad, pero la visualización de los vasos y del diafragma está disminuida. Y por último, la esteatosis severa es aquella donde la visualización de los vasos y del diafragma es prácticamente nula. Y la ecogenicidad, ojo, porque a veces no está aumentada porque el parénquima se atenúa. Hay una atenuación que produce esa grasa que no deja pasar el ultrasonido, y por eso a veces el hígado, en vez de verse más brillante, se empieza a ver más oscuro. Y también podemos ver esteatosis focal. La esteatosis focal se suele presentar bordes geográficos, como si fuera el dibujo de un país o bien definidos. Tiende a localizarse a nivel del hilo hepático, o anterior a la vena porta, o a nivel perivesicular. No muestra signos de lesión expansiva, es decir, que no desplaza los vasos vecinos, y puede mostrar cambios evolutivos con el tiempo. Si el paciente está gordo y adelgaza, o si el paciente al revés está flaco y engorda, puede mostrar cambios evolutivos de la ecogenicidad. Acá tienen un ejemplo de una esteatosis focal. Fíjense que parece un abanico por encima de la vena porta. Acá también tienen áreas de esteatosis focal. Cuando uno no le ve mucho los límites, ahí uno se empieza a quedar un poco intranquilo. Acá tenemos un área de esteatosis focal y acá otra. Acá tenemos múltiples áreas de esteatosis focal, pero bueno, cuando uno ve esto se asusta y por ahí piensa que es un hígado metastásico. Acá tenemos otra zona de esteatosis focal por encima de la bifurcación portal. Fíjense los bordes geográficos bien definidos y cómo tiene la imagen que parece como del dibujo de una provincia o de una isla. Además no tiene vascularización y no desplaza las estructuras vasculares normales. Y no hay que confundir la esteatosis focal con lo que se llama el ligamento redondo, el ligamento teres, que está localizado a nivel del lóbulo izquierdo, generalmente en los segmentos más caudales, hay que mirar para abajo. Y uno ve esta imagen ecogénica con sombra, que bueno, nos puede hacer dudar si es un área de esteatosis, pero en realidad es bien característico el ligamento. Cuando uno gira y le hace un corte longitudinal, lo vemos salir del hígado. Ahí se ve un corte transversal y uno longitudinal, y cómo se ve salir del hígado esta banda ecogénica. Bueno, también así como hay áreas de esteatosis focal, también puede haber que el hígado esté todo esteatóxico, pero que haya áreas dentro de este parénquima que estén respetadas por la esteatosis. Por lo tanto, el hígado va a mostrar dentro del parénquima áreas de ecogenicidad normal, son hipoecoicas, tienen predilección también por la zona periportal o perivascular,
y tampoco generan signos de masa ocupante. Acá tenemos una imagen que, bueno, lo podríamos describir como un nódulo hipoecoico. Acá áreas hipoecoicas alrededor de la vesícula, o por encima de la vena porta, acá lo mismo. Acá tenemos otra zona de parénquima hepático respetado por la esteatosis, en las zonas de bifurcación de la porta, no tiene efecto de masa. Acá tenemos el mismo paciente que además tenía otra zona muy chiquitita a nivel perivesicular. Y bueno, el hígado, bueno, primero se deposita grasa y se produce la esteatosis hepática, pero después hay cambios inflamatorios y se produce una esteatohepatitis. Y la esteatohepatitis resuelve en forma de fibrosis, y eso es la cirrosis. Y la cirrosis lleva al cáncer, al hepatocarcinoma, pero también a la atrofia hepática. ¿Y qué es la cirrosis hepática? Es un proceso difuso, progresivo, de destrucción del parénquima hepático con infiltración grasa, fibrosis y regeneración nodular. También hay inflamación. Morfológicamente se clasifica en micronodular cuando hay micronódulos de menos de 3 milímetros, o macronódulos cuando hay más de 3 milímetros, o también puede ser mixta. Pero esta clasificación en micro y macronódulos, recuerden que es una clasificación de anatomía patológica, y que en realidad nosotros con ecografía no podemos muchas veces ver esos nódulos. Lo que sí vamos a ver es como formas pseudonodulares dentro del hígado, pero no los podemos llamar pseudonódulos, ni tampoco nódulos. Las causas de la cirrosis son el alcoholismo en la mayor parte de los casos, también las hepatitis B y C, de causa biliar y por hemocromatosis. Más del 90% de los casos de cirrosis se deben a los virus hepatotropos B y C y al alcohol. El ultrasonido tiene una capacidad diagnóstica global del 82 al 88% para el diagnóstico de cirrosis. Y la cirrosis es un estadio en la evolución de muchas enfermedades crónicas, incluyendo infecciones virales, alcoholismo, hemocromatosis, enfermedades autoinmunes, enfermedad de Wilson y colangitis esclerosante primaria. ¿Cómo se ve el hígado cirrótico? El hígado cirrótico va a tener una ecogenicidad normal o levemente aumentada por infiltración grasa, va a tener la superficie irregular, abollonada, va a tener una estructura heterogénea con un grano grueso, que es lo que llamamos por ahí la ecoestructura micronodulillar. A veces se pueden ver imágenes de pseudonódulos dentro del parénquima hepático, que pueden ser los nódulos de regeneración, nódulos, pero cuidado, porque si vemos un solo nódulo dentro de un hígado que está con aspecto de hepatopatía crónica, tenemos que tener cuidado porque eso puede ser un hepatocarcinoma que generalmente asientan sobre un hígado que alteraciones crónicas. Podemos ver ascitis, también podemos ver tamaño hepático disminuido del lado derecho y aumentado del lado izquierdo o a nivel del caudado. Y en todos estos procesos la visualización de las ramas portales o de las suprahepáticas disminuye, por un lado por la esteatosis y por el otro lado porque el parénquima se pone duro y las comprime. Acá tenemos un signo típico de la cirrosis, que es el signo de la cabeza de delfín, que es como si fuera una cabeza de un delfín flotando en el agua, de la citis, ¿no? El hígado es tan pequeño que parece como la trompa de un delfín. También recuerden que como está alterado el drenaje venoso y generalmente hay hipertensión portal, se altera también el drenaje venoso de la vesícula, y es común que veamos que los pacientes con síndrome ascítico hematoso tengan edema de la pared vesicular. Y uno tiende por ahí a decirle a esto una colecistitis alitiásica, ¿no? En un paciente que por ahí está internado, que tiene antecedentes de alcoholismo y está con un síndrome ascítico hematoso, uno dice, bueno, además hizo una colecistitis alitiásica. Bueno, no, tengan cuidado porque eso no es así, y esto es propio del edema que se produce por la hipoproteinemia o hipoalbuminemia, sumado a la alteración del drenaje venoso de la vesícula. Y acá tienen varias imágenes de pacientes cirróticos. Fíjense las imágenes nodulares que a veces se ven dentro del hígado, el patrón micronodulillar, que llamamos el patrón típico de la hepatopatía crónica. Hígado con superficie abollonada, con ecogenicidad aumentada, tamaño disminuido, ascitis. Otro imagen de un hígado abollonado, de coestructura heterogénea, cuidado porque esto puede aparecer un hepatocarcinoma acá abajo. Acá vemos el aumento del tamaño del lóbulo izquierdo y del caudado, quizás la atrofia del lóbulo derecho, acá otro lóbulo izquierdo aumentado de tamaño, y el caudado aumentado de tamaño. Bueno, otra de las patologías del hígado en forma difusa es la hepatitis aguda,
Fundamentalmente la producen los virus A, B y C, y es la causa más frecuente de hepatitis aguda. El aspecto ecográfico del hígado es normal, y la indicación de la ecografía en realidad se justificaría con el fin de descartar otros diagnósticos, como la ictericia obstructiva, el Budd-Chiari o abscesos hepáticos. Y la inflamación hepática puede reflejarse ecográficamente con una hipoecogenicidad difusa, pero lo que es llamativo es que aumenta la ecogenicidad de los espacios periportales, de las tríadas portales. Y eso da una imagen en cielo estrellado que es bastante característica de la hepatitis, aunque es un signo inflamatorio poco específico. Entonces vemos el hígado más hipoecoico, más oscuro, y el aumento de la ecogenicidad de los espacios periportales. También podemos ver el edema de la pared vesicular. Recuerden que esto es por infecciones virales que afectan a la pared vesicular, como la hepatitis, el HIV, el citomegalovirus, también el dengue, el COVID. Muchos virus pueden producir compromiso inflamatorio de la pared vesicular sin que haya litiasis. Así que esto también es un signo de hepatitis. Acá tienen más imágenes del hígado con cielo estrellado, y bueno, esto es un patrón bastante llamativo, aunque también lo podemos llegar a ver, pero no así, sino un poco menos, en mujeres sobre todo muy delgadas, y bueno, a veces se ve un hígado que se ven mucho los espacios periportales. Así que bueno, puede ser un signo inflamatorio inespecífico, pero recuerden que también en algunos pacientes puede ser un signo normal. Acá tienen más edemas de la pared vesicular en infecciones virales, recuérdenlo porque es otra de las causas de inflamación de la pared vesicular. Y bueno, pasamos a otra patología que es la hemocromatosis. La hemocromatosis es el depósito progresivo de hierro en los órganos, especialmente en el hígado, y generalmente se da por una alteración genética localizada en el cromosoma 6. Es una enfermedad hereditaria. Y bueno, tenemos la hemocromatosis primaria, donde se deposita el hierro en los órganos como el hígado, pero también en el páncreas, en el tracto gastrointestinal, riñón, corazón, piel, glándulas endocrinas. Mientras que tenemos también la hemocromatosis secundaria, que es por un aumento del depósito de hierro, pero sin lesión del órgano, y generalmente se deposita a nivel del sistema retículo endotelial, que está en el vaso, en los ganglios linfáticos y también en las células de Kupffer en el hígado. Y acá vemos algunas imágenes de un hígado con aumento del contenido de hierro, y se ven algunas imágenes ecogénicas, pero a veces se forman unos pseudonódulos que tienen que ver con los depósitos de hierro. Los síntomas de la hemocromatosis es astenia, artritis, artrasis, hepatomegalia, cirrosis, hepatocarcinoma, arritmias, cardiomegalia, insuficiencia cardíaca, diabetes mellitus, disfunción sexual, trastornos del movimiento, hiperpigmentación cutánea. Y acá hay unas imágenes que buscando la bibliografía internacional encontré. Es una imagen tomada de Radiopedia, la de la izquierda, y la otra creo que también, donde se ve un hígado con micronodular y con aumento de la ecogenicidad, pero tiene una imagen redondeada, un pseudonódulo bastante poco claro, que aparentemente dicen que es un depósito de hierro. Es más, incluso hubo un quiz dentro de Radiopedia que mostraba esta imagen y había que adivinar qué era, y resultó que era una hemocromatosis. En la otra imagen también vemos unos pseudonódulos que ellos dicen que son depósitos de hierro, pero bueno, la verdad que cuando uno ve una cosa así es algo bastante dudoso, poco específico, y uno puede sugerir bastantes diagnósticos diferenciales. Solamente que ahora vamos a sumar a nuestros diagnósticos diferenciales habituales quizás a la hemocromatosis, que yo la verdad que no la tenía en cuenta. Es una enfermedad poco prevalente de la cual existen escasos datos epidemiológicos a nivel local. Su presencia siempre debe ser tenida en cuenta dentro de los diagnósticos diferenciales debido a que sus síntomas no son específicos y los estudios por imágenes pueden asemejarse inicialmente a los de una esteatosis. Y bueno, yo les conté que tengo el compañero de una de mis hijas en la escuela, el padre y él tienen hemocromatosis, y bueno, cada tanto el padre se hace biopsias hepáticas y él se está controlando porque como es hereditaria lo tienen los dos. Pero bueno, por suerte no han tenido complicaciones hepáticas. ¿Qué otro diagnóstico diferencial se les ocurre con una imagen como esta? Esteatosis focal, no. ¿Qué otra cosa? Un nódulo, ¿qué tipo de nódulo?
Y yo pensaría en una metástasis, por ejemplo, en el de la derecha. En el de la izquierda quizá pensaría también en una hiperplasia nodular focal, en un hemangioma, en un adenoma. Tendría que ponerle Doppler y ver si tiene una vascularización. ¿Por qué no en un hepatocarcinoma? ¿Sí? La verdad que no me gustaría ver esa imagen en el hígado. Bueno, sigamos. La fibrosis hepática congénita suele diagnosticarse erróneamente como cirrosis. Se produce sobre todo en niños de 3 a 10 años en la primera década de la vida, se puede producir en ambos sexos, no deteriora el estado nutricional y puede ser concomitante a anomalías congénitas del sistema biliar. La hepatomegalia es dura, o sea que el hígado está duro, con función hepática normal y esplenomegalia. La hemorragia, el paciente hace hemorragia digestiva por hipertensión portal. En el riñón puede haber displasia, poliquistosis, enfermedad quística medular, tienen riesgo de colangiocarcinoma. Y también vamos a tener un hígado con áreas de ecogenicidad aumentada por la fibrosis. Y lo que vamos a ver es que hay como una extensa fibrosis a nivel de sobre todo en la base portal, cerca de la porta. Y hay aumento de las estructuras biliares que muestran una distribución anómala en el seno de las bandas fibrosas. Bueno, la verdad que esto, yo no voy a hacer diagnóstico patognomónico con la ecografía, pero sí tengo que ver que hay como un aumento de la ecogenicidad alrededor de la porta. Pero no es algo que yo pueda hacer tan exquisito por ecografía. Acá hay otros signos de fibrosis congénita del hígado, que también da estas bandas en el domo, en la parte periférica del hígado, también una estructura hepática alterada, con algunas bandas fibrosas a nivel periportal. Y esto es una fibrosis hepática, no necesariamente congénita, esto es un adulto, y cuando tenemos una fibrosis hepática es lo mismo que una cirrosis. ¿Sí? Bien. Otra de las patologías que tenemos que conocer como hepatopatía difusa es el síndrome de Budd-Chiari. El síndrome de Budd-Chiari se debe a la obstrucción de las venas de salida del hígado, es decir, las suprahepáticas o hepáticas, o de la vena cava inferior. Y esto puede ser por un trombo, un tumor, o también por una compresión extrínseca. Los síntomas van a ser dolor abdominal, hematemesis, hepatomegalia y ascitis. Se dice que como todo síntoma tiene signos, como todo síndrome tiene signos y síntomas. Y se caracteriza por dolor abdominal, hepatomegalia y ascitis, y alteración del hepatograma. Las etiologías suelen ser en 1/3 desconocidas y 2/3 por hepatitis aguda, alcoholismo, policitemia, colagenopatías, anticonceptivos y a veces por trastornos de la coagulación. Yo los casos de Budd-Chiari que he visto se asocian a pacientes con alteración en algún factor de la coagulación que suelen hacer trombosis en el sistema hepático y no solo de la suprahepática, sino también de la vena porta. El hígado que va a estar con un síndrome de Budd-Chiari se va a agrandar, va a ser un hígado congestivo, un hígado que va a estar más oscuro justamente por la congestión, porque el hígado tiene alterado el drenaje venoso, entonces se va a hinchar, se va a poner también parecido a como se pone en una insuficiencia cardíaca derecha. Va a haber ascitis, va a haber hipertensión portal, también en forma como la rémora venosa, la dificultad para evacuar el drenaje venoso del hígado, también se transmite a la vena porta. Por eso a veces la trombosis de las suprahepáticas también lleva a una trombosis de la porta, hasta en un 25% de los casos. Bueno, hay isquemia aguda transitoria del parénquima hepático, que puede desencadenar falla hepática si es severa o se repite, y también se puede acompañar de insuficiencia renal funcional. Acá tenemos ejemplos de Budd-Chiari. A veces lo que vamos a ver es que las suprahepáticas no se ven, o a veces se ven, pero como si fuera un cordón ecogénico, o a veces se ven, pero con un contenido trombótico dentro de la luz. También podemos llegar a ver agrandamiento del lóbulo caudado, venas colaterales y ascitis.
Si lo que se obstruye es la vena cava, también podemos llegar a ver a la vena cava con un trombo adentro, y dilatación retrógrada de las suprahepáticas, y a veces alguna de las suprahepáticas con inversión del flujo. Acá tenemos un listado de los signos con ecografía en el síndrome de Buchiari: venas suprahepáticas filiformes sin flujo, o vena suprahepática ocupada por trombo, o no se visualiza una o más venas suprahepáticas, o en el lugar donde tiene que haber una suprahepática se observa un cordón fibroso, flujos invertidos en la vena suprahepática, trombosis de la porta, flujo hepatófugo en la porta, circulación colateral. Aparecen unas colaterales, que ahora les voy a mostrar dentro del hígado, que son serpinginosas, que tienen como forma de serpiente, o a veces como si fuera la punta del palo de hockey, que tiene esa curvatura así. Bueno, aparecen venas que no son las suprahepáticas, y que uno dice, ¿qué es esto? Bueno, esa es una vascularización colateral intrahepática, que le dicen que tiene forma de tela de araña o de palo de hockey por las curvaturas que tienen. Bueno, acá está vasos tipo spiderweb y shunts portocava espontáneos. El lóbulo caudado se aumenta, y también el parénquima hepático está heterogéneo con nódulos isoecoicos hipervasculares. Acá tienen imágenes de las suprahepáticas, que son un cordón fibroso, y también áreas del parénquima con ecogenicidad alterada. Acá tienen un caso donde la vena cava inferior es esto, y ven que en realidad parecería que no se ve, y en realidad es la vena cava ocupada por un material trombótico. Larguen el teléfono, y después acá la puerta del lado derecho, que no se ve, está totalmente ocupada por material trombótico. Entonces, cuando uno no ve bien la suprahepática, cuidado, porque eso es un signo de que está trombosada. Y este mismo paciente, cuando mirábamos la vena cava un poquito más hacia arriba, mostraba un trombo, y fíjense que el trombo pasaba el diafragma, y el trombo llegaba hasta la aurícula derecha. Este paciente terminó teniendo un hepatocarcinoma, y se descubrió un nódulo al lado de la vena cava inferior, que era el causante de esta invasión tumoral de la vena suprahepática y de la cava. O sea que es un Budd-Chiari de causa tumoral. Acá tienen otra trombosis de la vena cava, pero de causa tumoral renal. Acá tenemos un tumor renal que invade a la vena renal y llega hasta la vena cava, y en el corte longitudinal de la vena cava vemos el trombo en la vena cava. Pero esto no es un Budd-Chiari, porque en realidad está por debajo del hígado. El Budd-Chiari se da cuando la trombosis de la cava obstruye el drenaje venoso de las suprahepáticas. Si no, no es un Budd-Chiari. ¿Está bien? Bueno, y esto es lo que les decía de las venas cortas intrahepáticas, que se usan como un drenaje venoso alternativo de las suprahepáticas. Son venas que drenan directamente a la vena cava inferior, y que se ponen en funcionamiento cuando hay un Budd-Chiari ya crónico. Y se ve en este aspecto, se ven estas venas con tortuosidades rápidas y anguladas, como si fuera una tela de araña, o a veces un palo de hockey. Esto es típico del paciente que ha tenido un Budd-Chiari, y las venas suprahepáticas están esclerosadas. Acá tienen otro paciente con este tipo de drenaje venoso intrahepático alterado. No se ven las suprahepáticas, y lo que se ven son unas venas con estas tortuosidades. Bueno, acá hay otro Budd-Chiari, vemos acá las venas esclerosadas, las suprahepáticas esclerosadas. Acá vemos que no se ven las suprahepáticas, ¿sí? Y áreas dentro del parénquima hepático que parecen ser donde tendrían que estar los vasos, y no los vemos. Acá lo mismo, se ven nódulos dentro del hígado chiquititos, isoecoicos, ascitis, y no vemos los vasos. Bueno, y para ya ir terminando con los temas de esta clase, vamos a hablar de hipertensión portal. La hipertensión portal es el aumento de la presión dentro de la vena porta provocado por el aumento de la resistencia al pasaje del flujo por los sinusoides hepáticos que están distorsionados. La cirrosis es la causa del 90% de los casos de hipertensión portal, y lo que vamos a ver es que va a haber varices, dilataciones de las venas colaterales portocavas. Hay un sistema de derivación de flujo desde la porta hacia la cava inferior y hacia la cava superior. Y esas son las venas que vamos a ver que se ponen en funcionamiento. Las causas de hipertensión portal pueden ser prehepáticas, cuando hay trombosis de la porta, intrahepáticas, cuando hay alteración del parénquima hepático por cirrosis,
y poshepáticas cuando hay una alteración en la salida del hígado, que puede ser una trombosis en la cava o en las suprahepáticas. Entonces, como causas de extrahepáticas, la trombosis venosa portal, intrahepática, la causa más común es la cirrosis, que es la causa postsinusoidal, y como causa poshepática, el Budd-Chiari o la insuficiencia cardíaca congestiva, y por último hay una causa hiperdinámica, que es lo que se llama el síndrome de Rendu-Osler, que tiene fístulas arteriovenosas o malformaciones arteriovenosas a nivel de varios lechos parenquimatosos como el hígado o el pulmón, y eso puede llevar a la hipertensión portal. ¿Qué vamos a valorar en hipertensión portal? El diámetro de la vena porta y de la esplénica. No es necesario hacer un Doppler para poder medir la vena porta, así que quiero venas portas medidas en las ecografías abdominales que ustedes hacen. Aprendan a mirar la vena porta de rutina. Otra valoración que hacemos es algo que hacemos hace unos años, pero ahora cayó en desuso, que es el signo de Bolondi, que es medir el calibre de la vena porta en inspiración máxima, y luego pedirle al paciente que expire el aire y volverlo a medir, y tiene que variar entre la inspiración y la expiración. También le ponemos Doppler si quieren y valoran la permeabilidad y dirección del flujo de la vena porta y de la esplénica, le pueden medir la velocidad. Pueden medir el tamaño del vaso, y generalmente se acompaña de esplenomegalia. Van a buscar venas colaterales portosistémicas. Van a hacer un Doppler de la arteria hepática y de las suprahepáticas, y van a ver que el paciente tiene ascitis. Y la vena porta se forma por la vena esplénica, la mesentérica inferior, que se unen, y se unen a su vez a la vena mesentérica superior, y forman la porta. Y la porta además entra al hígado y se divide en las ramas derecha e izquierda. Esto es lo que llamamos el perrito porta. ¿Y la vena porta hasta cuánto tiene que medir? Hasta 13, ¿sí? Pero a veces en inspiración máxima la presión intratorácica aumenta tanto que dicen algunos que en realidad puede medir hasta 16. Entonces, 13 milímetros en el paciente que respira tranquilamente, ¿sí? Y que sea una vena porta de más de 13 es un signo de hipertensión portal con una alta especificidad, pero baja sensibilidad. ¿Esto qué quiere decir? Que quizá la porta no está dilatada, pero el paciente igual tiene hipertensión portal. ¿Y cómo puede ser que en la hipertensión portal la vena porta no esté dilatada? Bueno, porque esa hipertensión se descomprime a través de colaterales que son eficientes. Cuando esas colaterales dejan de ser tan eficientes, ahí quizás la vena porta esté más dilatada. Así que no necesariamente la hipertensión portal se acompaña de una porta dilatada. ¿Es un signo importante? Sí, pero no es el único signo. Y acá vemos un ejemplo de una vena porta de más de 13, de 13.6, la dirección está conservada, va para el hígado, y recuerden que siempre el flujo de la vena porta tiene que tener el mismo color que el de la arteria hepática. ¿Por qué? Porque tanto la vena porta como la arteria hepática entran al hígado. Ya les hablé de que la circulación del hígado, la mayor parte de la sangre que entra al hígado con oxígeno proviene del intestino, de la vena porta. El 70 al 75% de la sangre del flujo del hígado viene del parénquima esplácnico, mientras que un 25 o un 30% viene de la arteria hepática desde la aorta, desde el tronco celíaco. Y el drenaje venoso del hígado lo hacen las suprahepáticas que drenan a la cava inferior y va al corazón. El flujo en el hígado es de aproximadamente 1 litro y casi 2 litros de sangre en los hombres y 1,5 litros en las mujeres por minuto. O sea que es un órgano que tiene un alto flujo. Y se llama sistema porta a todo lecho capilar que tiene, en realidad, normalmente los lechos capilares, ¿cómo son? Una arteriola, los capilares y después una vénula. Pero los sistemas porta se caracterizan por tener 2 lechos capilares. En el glomérulo renal tenemos la arteriola aferente, un lecho capilar, la arteriola eferente y un segundo lecho capilar, y por último la vénula. Por lo tanto, también hay un sistema porta en el riñón. Y también hay un sistema porta en el eje hipotálamo hipofisario. Entonces, tenemos 3 sistemas portas en el cuerpo. Uno en el glomérulo renal, que tiene una arteriola y otra arteriola. En cambio, en el eje hipotálamo hipofisario y en el hígado, vamos a tener la arteriola, que es la que está en el intestino, el lecho capilar del intestino,
la vena eferente, que es la vena porta, los sinusoides hepáticos, que es el segundo lecho capilar, y finalmente la vena de salida, que es la vena suprahepática. Entonces, esta progresión de dos lechos capilares interpuestos es lo que nos da que esto sea un sistema porta. La vena esplénica también la vamos a medir y tiene que medir hasta 10 milímetros. Recuerden la medida, 10 milímetros. Acá vemos una vena esplénica dilatada que mide, no veo la medida, pero creo que medía 11. Y siempre la dirección del flujo, como la vemos la mitad roja y la otra mitad azul. El signo de Bolondi es un signo que ya no lo usamos, pero antiguamente se decía que era útil, pero es muy difícil de realizar y tiene poca especificidad. La realidad, lo que valoramos cuando medimos el signo de Bolondi es que en la inspiración normalmente la vena porta se dilata y en la expiración se contrae, se colapsa. Y la variación entre una cosa y la otra tiene que ser mayor del 20%. Cuando esto no se produce y es menor del 20% o casi no varía, eso es un signo de hipertensión portal. Y es importante que sepan que cuando no varía, eso indica que el signo es positivo, y eso indica que hay hipertensión portal. Igual no lo hacemos, ¿sí? ¿Cómo se hace? Pedirle al paciente que respire hondo, aguante el aire, y en inspiración máxima frizamos, y luego le decimos que largue todo el aire, y cuando está al final de la expiración, frizamos de vuelta con la vena porta. Y comparamos la medición y vemos que varía en más del 20%. Acá tienen una medida de 16.4 y de 15, esta variación es menor del 20%, esto sería un signo de Bolondi positivo. Y acá tienen otro, 14.4 y 13.5, es una variación de menos del 20%. ¿Qué otro hallazgo vamos a tener? La esplenomegalia. La esplenomegalia es otro signo de hipertensión portal. Se dice que el vaso está aumentado cuando mide más de 13 centímetros de longitud, pero a veces hay individuos que son muy altos, grandes, que tienen el vaso grande, y desempatamos con el diámetro anteroposterior. El diámetro anteroposterior mayor a 50 o a 45 milímetros es un signo de esplenomegalia. La esplenomegalia aparece en la hipertensión portal, pero no es un signo específico. Tampoco es que cuanto más grande está el vaso, peor está la hipertensión portal. No es un signo de gravedad. ¿Sí? Puedo tener un vaso enorme y quizás el paciente tiene su hipertensión portal compensada. Pero en algunos lugares están empezando a medir, le hacen elastografía, no solo al hígado, sino al vaso. Y la elastografía del vaso, se dice que cuando el sistema porta está a tensión, la tensión y la rigidez del vaso es máxima. Y por eso están usando la elastografía del vaso para el diagnóstico de hipertensión portal y para ver cuán compensada está su hipertensión. Pero no el tamaño, sino la rigidez del parénquima esplénico. Recuerden que cuando el vaso está grande, también el hilio esplénico va a estar muy voluminoso y con muchos vasos. Bueno, y vamos a buscar colaterales. Las colaterales que vamos a buscar aparecen como un fenómeno de descompresión de la hipertensión portal, y se van a dar por dos mecanismos, por neoangiogénesis o por desarrollo de canales embrionarios preexistentes. Vamos a ir a buscar las colaterales en distintos territorios, vamos a buscar a nivel espleno-renal, a nivel pancreático-renal, la vena umbilical recanalizada. También el paciente puede tener hemorroides, puede tener varices uterinas en las mujeres, todo como parte de este proceso de circulación colateral. Hay muchas colaterales portocavas, hay algunas que no las vamos a ver por ecografía, que las van a ver ustedes mejor por tomografía, quizás las de la pared abdominal, las del canal anal, las retrogástricas, las paraesofágicas, las retroperitoneales, mesocavas, etc. Y uno desearía poder apoyar el transductor y que todas las colaterales se vieran así, pero a veces no se ven tan claramente y hay que irlas a buscar. Entonces cuando las vamos a buscar a veces son menos notorias. Y uno las ve debajo del hígado, como pasa con las varices de la gástrica izquierda, o debajo del vaso y arriba del riñón. El ligamento redondo hay que irlo a buscar para ver si la vena umbilical está recanalizada. Recuerden que la vena umbilical la seguimos hacia la pared abdominal y da el signo de la cabeza de medusa o caput medusae. Y la vamos a ver a la vena que se va por la pared abdominal y da varices en la pared abdominal.
Y recuerden que la cabeza de medusa es típica de la hipertensión portal, pero hay otro tipo de vascularización en la pared abdominal que se ve como venas así lineales, longitudinales, que tiene que ver más con la obstrucción de la vena cava superior o inferior. En cambio, la distribución más confluyente hacia el ombligo es típico de la cabeza de medusa. La vena umbilical recanalizada se busca en el ligamento redondo. Ahí la tienen, el ligamento redondo con una vena en el medio, esta vena. Ahí se ve como la vena tiene flujo y sale del hígado. Acá tenemos otra vena umbilical recanalizada. Ahí se ve que contiene la vena y que sale del hígado. Acá otra paciente ascítico hematoso y con un ligamento redondo desplegado por el líquido ascítico y como tiene una vena en el medio, y cuando giramos y le hacemos un corte longitudinal la vemos salir desde el hígado hacia la pared abdominal. Otro caso, bueno, y seguimos. Otras varices como la gástrica izquierda son más difíciles de ver por ecografía. La verdad que yo no tengo muy lindas imágenes de esto, excepto a veces que debajo del hígado se ven estas varices. Y bueno, esto era una vena gástrica izquierda dilatada. Acá vemos otro paciente con varices debajo del borde hepático, que también tiene que ver con varices de la gástrica izquierda. Pero bueno, a veces no se ven tan claramente. Lo que sí se ven tan claramente son las esplenorrenales. Las esplenorrenales se buscan debajo del vaso y en el polo inferior, o entre el vaso y el riñón. Acá vemos el vaso, acá el riñón, y acá se ven todas las colaterales esplenorrenales. Un paciente con trombosis de la vena porta y con venas esplenorrenales, muy claras. Otro caso con una porta dilatada, una hipertensión portal y varices esplenorrenales. Y otro caso más. Bueno, ¿y qué otras venas raras podemos encontrar? Vasos cortos, la verdad que eso no lo vemos muy bien con ecografía. Venas gastroesofágicas, y a veces en la unión gastroesofágica a nivel del esófago distal se puede llegar a ver algunas varicosidades debajo del hígado que pueden tener con estas venas gastroesofágicas, pero la verdad que no son objetivo de la ecografía, uno las encuentra de casualidad cuando el paciente les dice que tuvo sangrado digestivo o que le hicieron una endoscopía y le vieron varices esofágicas. Pero no las vamos a ir a buscar con ecografía. Las que sí podemos llegar a ver son las varices vesiculares, las varices del plexo de Sapey, que está en la pared vesicular. La vesícula también tiene alteraciones en el drenaje venoso y por eso también tiene varices en su pared. Y las pancreático-duodenales. Y estas pancreático-duodenales son fáciles de ver cuando están. Yo le digo que algo para... había un programa que creo que era Chiquititas, en la Argentina, un programa de televisión, que las nenitas que actuaban decían que tenían el corazón con agujeritos. Yo les digo que las pancreático-duodenales es el páncreas con agujeritos. Entonces es un páncreas que está lleno de venas y atravesado por agujeritos. Y miren este video, ¿ven cómo se ve el páncreas? Todo este tejido de acá es todo el páncreas, y el páncreas tiene todas venas alrededor del cuerpo. Bueno, y ya terminando la clase, recuerden también el hígado de estasis, el hígado congestivo, la insuficiencia cardíaca, que también es un hígado grande, hipoecoico, que puede tener hepatomegalia y como signo de hepatopatía difusa. Y ahora vamos a ver unos casos, y con estos casos terminamos la presentación de hoy. Y ahora van a tener que hablar ustedes, ¿no? ¿Qué ven en esta imagen? Por un lado, de este lado, ¿qué ven? Y ¿qué ven en el otro lado? Son dos pacientes distintos. Del lado derecho vemos una, del lado en A, ¿qué vemos? ¿Cómo está el hígado? Si quieren una esteatosis, quizá la visualización vascular está disminuida. Yo le pondría que es una esteatosis por ahí moderada, no tanto por la ecogenicidad, sino por la disminución de la visualización vascular. Pero el tamaño del hígado, ¿cómo está? Está aumentado. Bien, Francisco, ¿por qué? Por el ángulo. Muy bien. En realidad es un hígado que llega hasta la mitad del riñón, quizá por eso diríamos que es normal, pero miren el ángulo. Este ángulo es mayor a 45, entonces, bien, Francisco, esto es una hepatomegalia. Y en la otra imagen que vemos, el ángulo está bien, pero es un hígado que mide más de 15,
Y además el polo inferior sobrepasa al polo inferior del riñón. Esto también es un signo de hepatomegalia más allá del ángulo. Entonces fíjense cómo a veces tenemos que mirar varias cosas para darnos cuenta si hay o no una hepatomegalia. Bueno, acá otro caso, a ver, ¿qué opinan de este hígado? Una esteatosis focal. Tenemos un área acá ecogénica de distribución geográfica. Acá vemos otra zona. Estos son áreas de esteatosis focal parcheada. Muy bien. Acá, ¿qué vemos? ¿Y qué se ve? ¿Cuándo se ve eso? No, saco el látigo. Virus. Muy bien. ¿Puede ser una colecistitis alitiásica? Sí. Pero tendría que tener clínica. Y también tendríamos que pensar en infecciones virales, ¿sí? Un engrosamiento de la pared vesicular por infecciones virales, ver si no hay una hepatitis, ver si no hay un citomegalovirus, una mononucleosis, ver si no hay algún HIV, ver si no hay un dengue o un COVID. Muy bien. ¿Y acá qué vemos? ¿Cómo? Bueno, podría ser, la verdad que no creo, pero ¿les parece un hígado normal? ¿Tiene aumentada la ecogenicidad? ¿La visualización vascular cómo está? Está granuloso, parecería también ser una hepatopatía crónica, pero además no se ven los vasos. ¿Ven que no se ve ningún vaso? Y por ahí no tiene suficiente profundidad como para ver el diafragma, pero esto para mí es una esteatosis severa y además signos claros de hepatopatía crónica, probablemente una fibrosis hepática, una cirrosis, ¿sí? Bien, y por qué no una hemocromatosis, que dijo acá Adriana. Muy bien, ¿y acá qué les parece este hígado? Parece aumentado de tamaño, ¿sí? No tengo ninguna referencia como para poder asegurarlo porque no se ve el ángulo, no se ve el riñón, pero parece un poco grande este hígado. ¿Y cómo está la visualización? Está disminuida, pero no es que no veo los vasos. Entonces, ¿qué tipo de esteatosis es esta? Una esteatosis moderada, perfecto. Y esto que sale del hígado así, se va, miren con qué transductor lo estoy mirando, es un transductor lineal. ¿Qué les parece que es esto? No entendí nada. La vena umbilical recanalizada, perfecto. Muy bien. ¿Y este hígado qué le pasa? Un hígado cirrótico de bordes abollonados, está pequeño, tiene ascitis, perfecto. ¿Y acá qué le pasa a este hígado? Podría ser una hepatitis, pero más que ser un aumento de la ecogenicidad periportal, es como que todo el hígado está con bandas ecogénicas. Fibrosis, bien. ¿Esto puede ser una cirrosis? Sí. Pero en realidad el hígado estaba de tamaño conservado y era una fibrosis hepática, pero con una enfermedad, creo que era primaria. Acá tenemos otro caso, a ver qué tiene ahí atrás. Muy bien, sector de parénquima hepático respetado por la esteatosis. Muy bien. ¿Y acá? Hepatomegalia, no solo porque el hígado sobrepasa al riñón, sino además porque el ángulo es mayor a 45. Muy bien. ¿Y acá? ¿Qué le pasa acá? ¿Y acá? Tiene áreas de esteatosis parchada, pero también tiene un sector de parénquima hepático respetado por la esteatosis al lado de la vesícula. Muy bien. ¿Y esto? Miren acá lo que... Los palos de golf o de hockey, eran de hockey, no de golf. Bueno, ¿y qué significa esto? Un Budd-Chiari crónico, donde no se ven las suprahepáticas, pero se ven estos vasos dentro del hígado propios de esta vascularización intrahepática. ¿Y acá qué se ve? Eso podría ser un Budd-Chiari o un área de esteatosis focal, pero miren lo que hay acá. Lo que le gusta a Adriana.
el depósito de hierro, ¿sí? Propio de la hemocromatosis. La verdad que para mí tiene otros diagnósticos para considerar. Bueno, y ojalá encuentren el hígado sanito y no enfermo, y bueno, con eso terminamos la clase de hoy. Después, gracias. Después les voy a grabar la parte que me quedó sin grabar porque me olvidé de poner a grabar y les paso la clase, ¿sí? Bueno, mañana tenemos la clase de Doppler, empezamos con cuello, Doppler de cuello, ¿sí? Bueno, chicos, que tengan buen día y a trabajar. Saludos a todos en el Zoom también, ¿eh?